Pues así está Argentina ahora mismo haciendo la digestión de las primeras medidas ya reales, ya definitivas que ha anunciado el gobierno de Javier Milei. Vamos a analizar lo que está pasando allí, lo que puede pasar con Jorge Fonseca, es catedrático de Economía Aplicada, profesor de Economía del Desarrollo, Estructura y Dinámica de las Economías Latinoamericanas, argentino además, así que se lo sabe todo sobre esa economía. Señor Fonseca, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Aclaro solamente que ahora estoy en situación de honorífico. Y respecto a la cuestión, yo diría que lo que ha dicho el ministro parte de una gran mentira, en el sentido de que realmente va a atender las necesidades de los más desfavorecidos, porque ya se ha anunciado que lo que se puede retribuir a los jubilados que han perdido en unos jubilados, asalariados, ahorristas. Los ahorristas han perdido en un día la mitad de sus ahorros y los asalariados, los jubilados, yo diría que un 75%. Vamos a ir por partes, señor Fonseca. Estaba usted ya planteando las consecuencias de la devaluación del peso a la mitad. Ha sido una de las medidas que se esperaba. ¿Qué consecuencias? Estaba usted apuntando algunas. Sí. Tiene esas consecuencias directas para la población, que tanto el ministro de Economía como Milei dicen vamos a sufrir más de entrada porque no queda otra, pero se espera también que tenga otras medidas, se espera positivas frente a ese sufrimiento, que sería facilitar las exportaciones y devolver al país una cierta credibilidad de cara a que pueda tener más confianza y que le den más prestado en dólares, además, que es lo que quiere. Bueno, hay que decir que, en primer lugar, a Milei hay que atribuirle ya una inflación de 250%, en la medida de que en julio, antes de las PASO que él gana, la inflación mensual era del 6%. Cuando él gana, se duplica, va al 12,7% y se mantiene en ese nivel. Tanto que incluso en la primaria, cuando gana Massa, baja, lo cual indica una relación entre las expectativas que había de lo que iba a ser. ¿Qué quiero decir? De que ya ha provocado una devaluación, digamos, una pérdida de poder adquisitivo descomunal. Y no hay realmente compensaciones, porque al margen de que lo que él ha dicho, por ejemplo, los jubilados van a ganar más de lo que iban a ganar con la fórmula que les ha cambiado. Aunque ganen más que esa fórmula, será un 10% de 250 que han perdido. Y por otra parte, digamos, desde el punto de vista de las medidas positivas, no, la exportación de granos, la exportación de minerales, solo favorece a un sector elitista de la sociedad, digamos, que luego además fugan sus capitales al exterior. Porque subida de impuestos, no, esto ya ha dejado claro que no va a haber. Bueno, ya ahí hubo una, porque subió, él dijo que se iba a cortar un brazo si subía un impuesto, y ya subió el que se refiere a la compra de dólares. El dólar subió a 800, pero ahora tiene un impuesto de 17,5 que hace que virtualmente signifique 1.000 pesos realmente. Por lo tanto, esto que es un brutal expolio de la riqueza de los ciudadanos, rentas presentes, los ahorros, los salarios, las pensiones, las jubilaciones que se van a deteriorar gradualmente, pero también de los bienes comunes de la sociedad, porque va a privatizar la sanidad, la educación, y las va a dejar sin financiación. De hecho, ya ha anunciado eso, lo cual es un expolio muy grande, ¿no? Y todo esto, a su vez, con un proceso de desindustrialización premeditado, porque es delirante que haya puesto, ahora, retira los aranceles a la exportación y se los pone a la importación. Es decir, es realmente una bomba contra la producción interna. Escuchábamos a muchos argentinos, porque claro, está usted planteando que estas políticas, el propio gobierno argentino recién elegido está diciendo, advertimos que en el corto plazo esto va a ir a peor, va a haber más inflación, pero si no lo hacemos ya es que habrá hiperinflación. Falso. Si no lo hacemos, pues no vamos a salir nunca de este agujero. La situación en la que está Argentina ya es devastadora. La inflación es su mal endémico, el impago es su mal endémico desde hace muchos años, ya desde antes incluso del corralito. ¿Qué política le valdría a Argentina? ¿La que han estado aplicando? Se ve lógicamente que no. ¿Esto que plantean tampoco? Evidentemente no, pero no hay que atribuirle solo al gobierno anterior
el problema de la inflación, que se deriva muy en contra de lo que dicen estos dogmáticos del siglo XIX, porque su discurso del siglo XIX, el que llevó a la crisis de 1929 en el mundo, esa idea de que todos los mercados libres resuelven los problemas y que todo es un problema monetario, porque la inflación de Argentina se debe, y sus problemas de devaluación permanente, a una estructura productiva en la que predomina, digamos, los intereses del sector agroexportador y minero exportador, y que no da trabajo, y así se desindustrializó Argentina durante la dictadura, durante el menemato, que es la gran referencia del actual gobierno, y en ese sentido, cuando hay déficit de cuenta corriente no público, hay un problema de endeudamiento, un problema de devaluación y un problema de inflación. Este gobierno, y no lo estoy defendiendo, yo he sido muy crítico con el gobierno anterior, pero ese gobierno en realidad heredó una deuda de Macri, el que ahora apoya a Milei, que es el que realmente que es lo que ha generado este problema de ahogo financiero permanente con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, que tardó 24 horas en darle 57.000 millones de dólares de préstamo a Macri y se ha negado en rotundo de facilitarle fondos a al gobierno saliente para que pudiera evitar la permanente presión al alza del dólar y consecuentemente de la inflación. Lo que hace, perdóneme porque esto me parece muy importante, lo que hace Milei, que dice que va a acabar con la inflación, es un truco de ilusionista, porque lo que hace es adelantar la inflación de los próximos 6 años a 2 años. Es decir, va a haber una inflación, ya repito, entre las PASO, la inflación que generó, y febrero, la inflación que va a generar Milei va a ser entre 400 y 500%, cuando la inflación que estaba sosteniendo el gobierno anterior con el ministro Massa estaba en torno al 100% en julio. Entonces, lo que quiero decir es que esto es una tomadura de pelo descomunal que la gente compra, producto también de un proceso de descapitalización cultural y educativa en Argentina que es atribuible tanto al gobierno saliente como al gobierno de Macri y a los gobiernos anteriores. Y también un poco a la realidad que está viviendo la gente, ¿no? Un poco también a la realidad que está viviendo la gente. Claro, es que hay otro problema. Cuando de 13 millones aproximadamente de trabajadores, la mitad está en situación informal, cuando le dicen, mira, te vamos a quitar los derechos, dice, ¿qué derechos si no tengo ninguno? Claro, eso no lo ha resuelto el gobierno anterior, lo que demuestra que las políticas llamadas populares, que otros denominan populistas, realmente tienen patas cortas, con lo cual lo que hay que hacer realmente es una transformación, pero exactamente en contra de la que propone Milei. Hablábamos de los gobiernos anteriores, esto viene de una trayectoria que es del gobierno anterior y del anterior, y curiosamente tampoco es que Milei haga un borrón y cuenta nueva total. El ministro de Economía, Luis Caputo, más conocido como Toto Caputo, era el ministro de Finanzas de Macri y presidente del Banco de Argentina. Una de las propuestas en la campaña era... Su mayoría estuvieron ya, él decía que venía a echar la casta y está rodeado de la casta. Hoy es la casta. Milei es la casta. Le decía... expresidente del Banco de Argentina, que decían, bueno, esto se va a eliminar, eso de momento no va a ser, ni tampoco la dolarización prometida. Que sí, la dolarización me temo que sí, que de hecho este brutal expolio a la riqueza de los ciudadanos argentinos, que además continuará porque va a privatizar hasta el agua, hasta quizás los acuíferos, con lo cual está cometiendo un crimen de lesa humanidad, porque eso son bienes comunes de la humanidad y nadie, ningún gobierno puede privatizar algo que es un bien común de la humanidad. De hecho, incluso el petróleo, que es parte también de las generaciones futuras, no solo de las presentes. Y por lo tanto, va a hacer eso para financiar precisamente con ese dinero una dolarización. Creo que su estrategia de shock, que es la de Friedman, que es la de los Chicago Boys, que es lo de la dictadura militar, que ya intentó esto, la dictadura militar hizo algo similar, y obviamente en aquel momento con un alto contenido de violencia. Vamos a ver hasta dónde llega la violencia que ha amenazado Milei, que va a aplicar toda la ley. La ley, en términos represivos, muchas veces sabemos que se salta muy fácilmente. Y en ese sentido, digamos, la dolarización, yo sospecho de que efectivamente la idea es de que una vez que haya logrado licuar todos los activos, todos los derechos, todos los ahorros, le será muy fácil conseguir una masa de dólares
para recoger toda esa masa de dinero en pesos y dolarizar, que es su gran objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de dolarizar? Facilitar la fuga permanente de capitales de Argentina, facilitar de que los empresarios, los que fugan dinero, los que trabajan con dinero negro, los narcotraficantes, no tengan el problema que tienen ahora de que tener que cambiar el dinero de pesos a dólares. Lo tendrán muy señor fácil. Fonseca, es una acusación muy fuerte, es decir, que el gobierno... No, yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer, lo que digo es que a quiénes va a facilitar esto. Yo no digo que él promueva eso, lo que digo es que va a facilitarlo. Evidentemente sabemos que el narcotráfico ha ganado mucho peso en toda América Latina producto de la degradación social, precisamente derivada de las políticas neoliberales como las de Milei, y por lo tanto, en la situación actual, hay que pensar de que la gente, para sobrevivir muchísima, obviamente se apuntará a hacer trapicheo de cualquier cosa. Por lo tanto, quiero decir que esto facilita, no favorece a los ciudadanos argentinos. Ecuador dolarizó. Hoy está en peores situaciones, no tenemos tiempo, pero en algún artículo lo explico. Hoy Ecuador en estos años empeoró en términos de poder adquisitivo, que es lo que importa. Milei hizo una trampa, hace comparaciones en dólares nominales que no sirve para nada. Eso es un econochanta, se dice en Argentina, hacer eso, porque evidentemente lo que hay que hacer es en poder adquisitivo. El poder adquisitivo de los ecuatorianos empeoró con la dolarización y avanzó el narco, a eso me refería. Hablaba usted de que en el gobierno de Milei ha entrado la casta, pero es curioso porque el ministro de Economía explicaba ayer que muchas de las medidas que están adoptando es porque ese dinero al final iba a favorecer a gente cercana al gobierno, anterior, también a una casta, ¿no? Por ejemplo, las obras públicas, dicen, bueno, pues es que al final esas obras públicas que va a cortar de raíz, no va a haber más nuevas y va a paralizar las que todavía no habían comenzado. Eso de dinero al final iba para empresas y tal cercanas al gobierno. Mire, el dinero de las autonomías, también ha dicho, lo vamos a controlar porque este dinero se colocaba a gente, o sea, y habla también un poco de la casta, ¿no? Y el discurso en ese sentido es muy parecido al que vimos en la anterior crisis, ¿no? En los grupos de izquierda que alcanzaron también el gobierno. Por ejemplo, estaba pensando en Syriza en Grecia. Sí, indudablemente que en la corrupción, y lo dice el Banco Mundial de hace muchos años, en la obra pública está la corrupción, pero en España, en Europa, en todo el mundo, no en Argentina en exclusiva. Y por cierto, pero la obra pública es lo que tira de la economía, pero además genera las infraestructuras necesarias. ¿Cómo va a cortar la obra pública mientras denuncia de que no hay carreteras, digamos, en condiciones? ¿Cómo la va a cortar? Y evidentemente también hay que decir que él tendría que explicar quién le ha financiado la campaña. Cómo ha pagado los cientos de miles de dólares de sus viajes en avión privado. Es decir, yo sí, y esto sí, considero que efectivamente hay una presunción delictiva de parte de este gobierno antes de empezar, con lo cual, hablando de corrupción, ha empezado muy mal. Además, ha cooptado a todos los corruptos, Caputo, Macri, compañía, tienen fondos en el exterior, en offshore, desde hace años, evidentemente sin aclararse con qué finalidad, para hacer qué tipo de negocios. Por lo tanto, hablar él de corrupción es algo que resulta francamente irónico, diría. Queda claro su punto de vista crítico, profesor Fonseca, con este gobierno de Javier Milei. Muchas gracias. Vamos a ver qué va pasando de nuevo a Argentina, eso sí, conejillo de Indias, de una nueva forma de política. Lamentablemente la previsión es de una destrucción de la industria, es un empobrecimiento, es seguramente también un momento de decadencia, cuando él habla de que la decadencia ha existido y de que Argentina va a ser la gran potencia que decía Menem, que terminó en el corralito. Muchas gracias, profesor. Seguiremos atentos.